Listo. Y bueno, ya estamos aquí, luego del tradicional ghosting político al cual nos tienen acostumbrados nuestros dirigentes después de cada elección. Y obviamente justificando este ghosting con dos argumentos sumamente sólidos a mi parecer. Uno es obviamente la depresión postelectoral, luego de los resultados políticos de la elección que no nos dejaban hacer chistes sobre el asunto. ¡Ay, he perdido todo! ¡Ya no quiero vivir! ¡No! ¡No puedo dejarme caer! ¡Es hora de reír de nuevo! Y otro, un argumento suficientemente preocupante que ya ustedes se imaginarán. Operación Tuntum. Pero como este video debió haber salido hace un mes o mucho antes, para responder la clásica pregunta de los analistas y los periodistas de ajá, ganamos la elección y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Y bueno, este video lo haré distinto, intentaré responder de la manera más certera posible los próximos acontecimientos a los que se enfrenta el país. Y vamos a dedicarnos a hacer un análisis para Venezuela en dos variantes. La clásica polarización a la que ya nos tienen acostumbrada la prensa internacional. Primero la oposición y luego el chavismo. Vamos a hablar en este primer segmento de la oposición venezolana y el hito histórico que consiguió el 28 de julio. Y sobre este tema y sobre el video pasado, me quiero disculpar porque no hice acento sobre las actas de votación, a pesar de que todo el entorno del video, y video por el cual quiero agradecer a los nuevos suscriptores, a quienes lo vieron, es uno de los videos con más difusión, son casi 9.000 personas que se preocuparon por el tema, y creo que viene a colación este tema de las actas de votación que no lo dejé suficientemente claro, pero es la consecuencia final de todo este aparataje electoral del equipo de defensa del voto en torno al centro de votación. Sobre todo porque en este video también vamos a hablar de la necesidad desaparecida de construir todas las características necesarias para mostrar una democracia aparente. Pero a lo que vinimos, en este segmento vamos a hablar específicamente de la oposición. A pesar de que vamos a hablar de la oposición, voy a evitar ese discurso o ese elemento discursivo de la oposición donde se intenta obligar al electorado a decir, mano, tengo fe, tengan confianza, hay un plan, y un argumento suficientemente ciego, casi rayando en lo religioso, casi raya en la blasfemia para mí. O sea, hay un poco de argumento político en tu video de blasfemia generalizada. Y esto es debido porque los últimos acontecimientos van a retar a nuestro electorado opositor a tener suficientemente estómago para poder enfrentarse efectivamente a dos elementos que el chavismo ya ha puesto sobre la mesa: la multiagenda, el multitablero, algo que denominaban algo parecido a estos dos argumentos, y la real política. Estos dos elementos van a retar a los medios de comunicación y a la opinión pública en general a poder asumir la realidad política del país. Pero de estos argumentos hablaremos en el próximo segmento. Aún así estoy de acuerdo, ya hablando de la oposición, aún así estoy de acuerdo con un elemento significativo, que es que en esta elección todo es diferente, pero sí, necesitamos aclarar qué elementos específicamente son diferentes esta vez. Ahora, vamos a utilizar una tabla para intentar graficar de la mejor manera todas esas ventajas y desventajas que logró que María Corina tuviera para el 28 de julio un momentum histórico diferente a todos los demás. Comencemos con el referéndum revocatorio del 2002. Ventajas: fue el primer ejercicio unificado de la oposición en canalizar el cambio a través de un mecanismo democrático promovido directamente por la población opositora. Se contó con gran apoyo popular y este proceso concluyó con la estruendosa denuncia de fraude electoral. Desventajas: a pesar que la oposición lo prometió, nunca se publicaron las pruebas del evento. En comparación, María Corina no solamente consiguió tener suficientes pruebas para demostrar el fraude electoral, sino ideó un innovador mecanismo para ponerlo a disposición de toda la opinión pública.
Luego pasamos a la elección presidencial de 2013, Capriles versus Maduro. Ventajas: se contaba con candidato, tarjeta y un liderazgo unitario. Desventaja: un resultado cerrado del cual no hubo posibilidad de comprobar suficientemente un fraude electoral. Sobre este evento pueden ver mi pasado video donde lo explico más detalladamente. En comparación, María Corina también contaba con candidato, tarjeta y liderazgo unitario. En cambio, María Corina sí contó con un resultado aventajado que disipó en la opinión pública cualquier duda de que efectivamente se había cometido un fraude. Ojo, tanto en el caso Capriles como en el caso María Corina, en materia probatoria, ambos contaron con el 80% de las actas de votación. La diferencia es que el resultado aventajado de María Corina fue suficiente para demostrar el fraude electoral. Luego tenemos la elección de la Asamblea Nacional del 2016, una fuerte campaña unitaria. Se contaba con la tarjeta de la MUD, una votación masiva que la posicionó como la tarjeta más votada de la historia de la democracia de Venezuela. La desventaja: posicionar la tarjeta como único bastión político de la oposición, la identificó como un objetivo vulnerable para ser judicializada. En comparación, María Corina, también contando con la tarjeta de la Mesa de la Unidad y conseguir nuevamente el hito histórico de la tarjeta más votada de la historia de la democracia del país, promovió liderazgos alternativas que no orbitaban de todo en torno a la tarjeta de la Unidad Democrática, y todo apunta que también existían planes de contingencia sobre una posible inhabilitación de la tarjeta de la MUD. Ahora pasamos a la etapa Guaidó. Se contaba con un liderazgo unitario, el cual afirmaba que se contaba con un 80% de aceptación al inicio de este ciclo político. La desventaja fue que con el tiempo se fue diluyendo su aceptación por la falta de una elección próxima para canalizar esta aceptación. En comparación, los porcentajes de aceptación de María Corina fueron inteligentemente canalizados en dos momentos políticos: las primarias de la oposición y la elección presidencial. Y por último, hablemos de Varina 2022, un electorado que consiguió posicionarse en resistencia y una dirigencia opositora que fue capaz de responder oportunamente con distintos candidatos outsider como reacción a la estrategia del gobierno de masivas inhabilitaciones en el estado Varina. La desventaja, a mi parecer, es que se consiguió una icónica victoria que se fue diluyendo por un liderazgo poco significativo, pues ya históricamente Varina daba indicios de que iba a dar este vuelco, pues en el 2013 se ganó el municipio de Varina, siendo el municipio con más hacinamiento del estado por parte de la oposición venezolana, del cual tengo que agregar que este tipo me agrada con solamente mirar su imagen. Verdaderamente no sé quién es, no sé de quién se trata. Si alguien me puede contar su historia a detalle, se lo agradezco que me lo deje en los comentarios. En comparación, María Corina también logró un electorado en resistencia, un candidato outsider, pero sobre todo un liderazgo alternativo significativo que le es útil a la opinión pública nacional. Pero bueno, eso es la oposición y hasta ahí específicamente lo vamos a dejar. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Y sí, lo vamos a dejar hasta ahí, porque efectivamente tenemos que entender que hoy por hoy la jugada política quedó en manos del chavismo. Y por un periodo largo del tiempo, el chavismo conscientemente ha querido mantener su jugada en su cancha. Y la política se diferencia de otras artes porque es necesario, para construirla y para llevarla y ejecutarla, es necesario más de un factor político. Porque a la larga el ejercicio de la política se siente retado inclusive por factores externos que no tomas en consideración en los análisis. Y tenemos que entender que hoy por hoy el chavismo conscientemente ha mantenido la jugada para ellos y por ellos. En política, la conversación, el diálogo, la democracia e inclusive percibir al rival es parte de la confluencia de muchos factores que hay que tomar en consideración, y hoy el chavismo conscientemente no lo está haciendo. Y no lo está haciendo por una sencilla razón. Luego de que un señor de 70 años aparentemente te gane una elección, creo que tenemos que elegir muy cuidadosamente los siguientes enemigos de Superbigotes, ¿no? Y creo que específicamente eso es lo que está pasando. Para crear el siguiente momentum político y poder huir hacia adelante, el chavismo verdaderamente ha sido muy creativo intentando elegir su supervillano necesario. Ahora hay una tal Lele Pons. Y ella quiere, Lele Pons, desde Miami, con un concierto el sábado, imponer un gobierno en Venezuela. Y a Milei le digo, Milei, no me aguantas un round
bicho cobarde. Milei, basura, vos sos la dictadura. Milei, vende patria, cobarde, no me aguantás un round. Ahí salió la Sayona hoy otra vez con Will Project, un tipo que se dedica a los animales, pero ya le dieron su platica y cree que por ser influencer en España ya es determinante en Venezuela. Ah, no, cayó la revolución porque habló Will Project. Will Project, ¿te metiste ya con Venezuela? Te vas a secar, Will, te vas a secar. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues, donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero, Elon Musk. Y por esta razón, vamos a pasar la página de la oposición y concentrarme en quien hoy en día tiene la jugada política específica, que es el chavismo. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Y como respuesta a la eliminación de la democracia aparente, el chavismo ha traído dos argumentos a colación: el multitablero y la realpolitik. Pero específicamente, ¿a qué se refieren estos elementos? Vamos a estudiarlos uno por uno. El multitablero. Primero que nada, el multitablero. Se trata de intentar jugar distintos escenarios y distintas agendas en un mismo momentum político. Esto trae significativos retos porque al diversificar y al dispersar la agenda política en distintos horizontes, es como en estrategia tener muchos frentes abiertos. Y para poder llevarlos y responder acordemente a cada uno de los acontecimientos y retos de los distintos frentes abiertos, necesitas disponer para cada uno de los frentes equipo y personal calificado para cada una de las eventualidades. Y esto en el chavismo, intentando llevarlo como bandera, resulta para mí personalmente la justificación perfecta de por qué han cometido tan diversos errores en tan diversas agendas. Porque el multitablero en específico trae las mismas consecuencias que en tu vida personal la multitarea. Cuando intentas hacer todo en un mismo momento, los resultados que vas a tener en todos los escenarios van a dejar mucho que desear. Y eso es lo que pasa con el multitablero del chavismo hoy por hoy. Es que en serio, en los últimos acontecimientos de verdad me sorprendía cómo el chavismo podía dejar tantos cabos sueltos en tantos escenarios distintos a los cuales parecía apostar específicamente a un mismo momentum político. Y ustedes lo podrán recordar, varios analistas amenazaban que frente a la elección del 28 se manejaban distintas hipótesis y distintos escenarios: inhabilitaciones, detenciones, la eliminación de la tarjeta o inclusive suspender totalmente la elección del 28 y aplazarlo para el siguiente año. O sea, habían múltiples agendas que terminaron resultando en la eliminación de la democracia aparente. Pero en función de esa multitarea, quedaron cabos sueltos tan significativos, unos pequeños detalles tan significativos como preparar por lo menos una cifra creíble que se pudiera mostrar en la página electoral. Hoy por hoy, la página del CNE sigue caída, no ha mostrado resultados, y otro cabo suelto que generó la multitarea es el pequeño detalle de no poder presentar las actas a 2 meses de la elección, ¿no? No me importa, 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 no me importa. Me recuerda a mí, es muy parecido cuando enfrentas la multitarea cuando vas llegando tarde al trabajo. Haces tantas tareas y al final intentas llegar a tiempo y lo logras, llegas a tiempo a tu trabajo, pero olvidaste material de trabajo, se te olvidó poner las medias y llevar el almuerzo. Efectos de la agenda también drenan y merman las uniones de fuerzas específicas de tu base política. Pues al dispersarlas en agendas que la propia base política y tu dirigencia no consideran como de vital importancia, la dirigencia por lo general se siente desplazada a una tarea de segundo plano e inclusive se les cobre políticamente de no llevar sus agendas individuales eficientemente, cuando en realidad no se llevan eficientemente porque los recursos limitados y tu liderazgo y la motivación de tu equipo se ha visto mermado por tu culpa de dispersar todas tus fuerzas en distintos flancos. Ejemplo práctico: hoy el alacranato estoy seguro que se le cobra políticamente por el error a ojos del chavismo de no restar suficientes votos para la oposición. La realpolitik. Y el otro elemento que intentaron colar en la opinión pública en los distintos días, sobre todo en la resolución del acontecimiento de la ida de Edmundo González del país,
es el término de Realpolitik, pero específicamente ¿a qué se refiere? Otto von Bismarck acuñó el vocablo al cumplir la petición de un príncipe austriaco de encontrar un método para equilibrar el poder entre los imperios europeos. El equilibrio de poderes significaba la paz, y los practicantes de la Realpolitik intentaban evitar la carrera armamentista. Comparte aspectos de su enfoque filosófico con los del realismo y el pragmatismo. A menudo se lo denomina simplemente pragmatismo en política. La Realpolitik es un término algo viejo, inclusive comparte en la política, en la teoría política, un espacio significativo, con teorías similares como Maquiavelo y su libro El Príncipe, o Sun Tzu y el libro El Arte de la Guerra. Esta etapa de la construcción de la administración del poder en la política tiene sus problemas y hoy por hoy está en desuso. Y está en desuso justificadamente porque es una teoría que se llevaba a cabo para administrar el poder, obtener el poder y permanecer en el poder. Es el poder en su todo. Se llevaba a cabo en las monarquías, en la administración de la guerra y las relaciones internacionales de los imperios, para poder conquistar nuevos territorios, colonizar o superar al enemigo. Pero como les digo, como el poder era el principio y el final, esto traía algunas consecuencias y hoy por hoy está en desuso, tanto así como el término maquiavélico o pragmático puede ser visto desde las esferas políticas como un insulto personal. Y ojo, no me malinterpreten, con decir que el maquiavelismo, el pragmatismo, la Realpolitik o el arte de la guerra hoy por hoy está en desuso, no quiere decir que les quiero hacer pensar que estas técnicas no funcionan. Al contrario, son muy efectivas, pero son vistas como la base de la teoría política para una ejecución de un bien superior específicamente al servicio del ser humano. Pero ustedes me preguntarán si efectivamente aún hoy por hoy estas teorías son eficaces, ¿por qué los políticos la dejaron de usar? O ciertamente dejaron de hablar de esta influencia teórica, siendo una herramienta de conquista extraordinaria. Inclusive hay empresarios y teoría del coach personal, de ese amigo fastidioso del trending y del networking. Bueno, específicamente también podrás escucharlo a él hablar de estas teorías, del príncipe, de la teoría del arte de la guerra y toda esta influencia política, porque efectivamente cumple su objetivo. Pero ¿qué llevó a los políticos a no hablar más de ella? Y la respuesta es muy simple: la democracia y la libertad. Pero ¿no creen que la democracia y la libertad es muy positivo para que un político de repente, en distintas monarquías, el rey se levantó un día y dijo: hoy voy a velar por la democracia y la libertad de mis súbditos? Recordemos ahora los maravillosos eventos del último año. Tras las primeras elecciones libres de Guadilla, el presidente primer ministro Almirante General Aladín ganó el 98.8% de los votos. Pero la crisis... Exacto, no fue así. Efectivamente, en un periodo de tiempo, muchos monarcas se levantaron en la mañana, se asomaron a su puerta, pero la diferencia es que no se vieron iluminados por la democracia y la libertad. Se dieron cuenta que muchos de sus súbditos estaban afuera esperando para... Dicen matan a sus así. ¿Qué es ese gran resplandor allá afuera? Y estoy seguro que muchos de esos monarcas preocupados preguntaron a sus consejeros de confianza, a la nobleza en general, y le sacaron una larga lista de antecesores que les pasó exactamente lo mismo. Y lo peor de todo, su futuro era muy probable que compartiera la misma realidad que había tenido su tatarabuelo, su abuelo, su tío, su papá, e inclusive justificando lo que ese monarca en específico seguramente había llegado al poder desviviendo a un familiar cercano, con ayuda del siempre confiable caramelos de cianuro. Es que es solamente de revisar una etapa de influencia política de estas teorías. Fueron motivados en la transición del poder específicamente por ayuda del cianuro, por ayuda de la Guardia Pretoriana, que se quejaba de sus contratos colectivos y sus derechos laborales, o inclusive de peleas familiares de Navidad por los terrenos de la abuela. Así que, como pueden ver, la Realpolitik entró en desuso porque es considerada un arma de doble filo. Es muy peligrosa para poder hacer valer la administración del poder, pero inclusive es peligroso para quien es capaz de ejecutarla por largo tiempo.
y grandes imperios se han mantenido en el tiempo con sacrificio de la sangre de muchos de sus gobernantes, ha traído como consecuencia la necesidad de humanizar la política. Es así como imperios tan desalmados en su desarrollo histórico como era el Imperio Romano, terminaron siendo católicos, y creo que es el ejemplo más icónico que puedo ilustrar el efecto nocivo de la Realpolitik sostenida en el tiempo. Y es que Roma en su nacimiento comenzó como una joven república y preveía tempranamente la participación de senadores y desconcentración del poder. Pero la teoría que influenciaba a Roma y sus senadores y políticos era el poder para preservar el poder como fin mismo y objetivo. Tarde o temprano iba a traer una consecuencia, y efectivamente la trajo. El costo político que trajo la desconcentración del poder bajo este paradigma trajo como consecuencia el costo político más icónico de un imperio, inclusive de la historia: el asesinato del propio Julio César, el emperador que le había puesto inclusive su nombre al cargo. El emperador en aquel entonces, o a partir de ese momento, se llamó el César para Roma. Murió de 23 puñaladas. Y hay quien dice que inclusive dentro de los asesinos estaba su propio hijo. Luego vino el Imperio Romano. El imperio concentra y centraliza el poder, pero bajo este mismo paradigma. Y este paradigma trajo como consecuencia, a pesar de que aún existía el mismo paradigma como el poder como fin, los periodos de los César eran relativamente cortos, pero suficientemente estables para un gobernante. 4 o 5 años de imperio eran suficientes para una estabilidad política generalizada. Pero la situación de la transición del poder no cambiaba mucho, y es cuestión de solamente revisar a los César de Roma en aquel entonces. Calígula, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespiano, Domiciano, Cómodo, Verpinax, Didio, Juliano, Caracalla, Macrino, Helio Gábalo, Alejandro Severo, Máximo el Craso, Giordano I, Giordano II, Balbino y Cupieno, Giordano, Filipo el Árabe, Decio, Galo, Valeriano, Gariano, Aureliano, Tácito, Probo, Caro, Maximiano, Constancio Cloro, Magencio, Juliano el Apóstata y Valente. En fin, imagínense ustedes que van a ser o están destinados a ser el próximo emperador del Imperio Romano, y sus consejeros más cercanos le advierten cómo murieron todos sus antecesores para recibir el poder. Efectivamente, en este esquema no es algo que te toca por suerte o por familia, es algo que te tienes que ganar a sangre, sudor y Realpolitik. Y que tus consejeros más cercanos te adviertan que puedes compartir la misma suerte, o si la suerte te sonríe, pudieras terminar muriendo de causas naturales en una cárcel militar o alimentando a un león hambriento en el Coliseo. O sea, es algo así como terminar siendo presidente de Perú en estos momentos. Estos retos en Venezuela pueden traer inclusive incongruencia, es decir, imagínense en el caso hipotético que ustedes sean gobernador de un estado. Hagamos un ejercicio de meditación o de pesadilla, como ustedes lo quieran interpretar. Supongamos por unos minutos que tú eres un gobernador del chavismo. Pero hagamos este ejercicio lo más traumático posible para dejar claro el punto en concreto. Digamos que eres el gobernador Rafael Lacaba. Y luego, entre baile y baile de reggaetón, te percatas que se acerca tu reelección. Pero, oh sorpresa, no hay democracia. Tú, como todo buen mando chavista, defiendes efusivamente los resultados anunciados por el CNE. Pero de esos resultados no sabes exactamente cuánto aportó el Estado Carabobo específicamente. Y de repente tu bandera más icónica, la que te ha salvado de ser vencido por el chavismo ortodoxo en las internas del PSUV. Para que lo graben. ¿Y cómo vas a ser tú si el pueblo bravo de Carabobo, el pueblo revolucionario y valiente, está arrecho y molesto porque están cambiando los ojos de Chávez por un murciélago? ¡Movimiento! Como lo fue tener los votos. Ya no sirve de mucho, es decir, los votos no sirven de nada porque ya efectivamente no hay democracia. Por el contrario, esa tolerancia democrática de estar obligados a mantenerte como gobernador, a pesar de que eres incómodo, tanto política como socialmente, ya no tiene razón de ser. Imagino que a este nivel del ejercicio ya comienzas a percibir el problema, ¿cierto? La confusión del mando cruzado.
Si eso sentiste tú con un simple ejercicio de visualización de unos minutos, ahora imagínate qué pasa por la mente de esos gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, que están a punto de enfrentar una elección general para asegurar su reelección. Reelección regida no por la democracia, sino por la realpolitik. Ahora, en este orden de ideas, vamos a otro escenario. La política sigue andando, es como el agua contra un dique, es como la economía. Por mucho que se intente regular o limitar tarde o temprano, buscará maneras de seguir fluyendo, es decir, encontrará cualquier manera para seguir fluyendo, sean democráticas o maquiavélicas, como ya nos enseñó el Imperio Romano. Entonces, la política siempre buscará la grieta para fluir o inundar, dependiendo del tiempo de contención que se le haya aplicado. Inclusive podría aprovechar mecanismos tan sorprendentes como las limitaciones biológicas. Si algo nos demostró Darth Sidious y Biden de igual manera, es que no se puede conservar el poder para siempre. Tu cuerpo y tu mente pagarán las consecuencias. Por este motivo, el factor mental juega un lugar significativo en la política. Casos como la crisis del 2000 en Argentina. No, de la Rúa en ese momento estaba súper cansado, muy cansado. Y evidentemente bajo un estado de tensión muy fuerte. Nos reunimos, hablaban y nos dábamos cuenta que no estaba ahí. No estaba ahí. Hablábamos con él y su mente estaba en otro lado. Es lo que le pasa a veces cuando uno tiene impactos psicológicos permanentes. Bueno, estaba mal. O en Venezuela, casos icónicos como el de Diógenes Escalante y la rima histórica de casos icónicos como Nerón y Calígula para Roma pueden ser una advertencia a la realidad venezolana. Amor con amor se paga, decía Chávez. Amor con amor se paga. Queriendo decir con esto que yo estoy consciente del amor con que ustedes me bañan a diario en todas partes. Yo me siento bañado de amor. La mayoría de las decisiones políticas se toman en el sistema límbico del cerebro, la parte del cerebro que controla las emociones. Es por este motivo que puedes escuchar un discurso que te eriza los pelos, como si fuera música o arte, y también por este mismo motivo, la política despierta con tanta facilidad emociones fuertes en la población, siendo el amor el mayor detonante del sistema límbico, pero también lo es el miedo, el odio o el resentimiento. La diferencia de que generalmente la campaña política apunta al amor y no tanto a otra emoción, es porque el sentimiento del amor es más permanente en el tiempo. Yo los quiero. Y un poquito más, todavía. Muy bien. Es decir, apelar a el amor es mucho más rentable políticamente. Querer el amor recíproco es una cualidad humana. Y son correspondidos, amor con amor se paga. ¿Hasta qué punto se puede tolerar humanamente gobernar a la fuerza un pueblo sobre el cual se tiene la certeza que no quiere su mando? Ni el propio Emparan lo soportó. Calígula y Nerón, ambos emperadores totalitarios que se encerraron en sus palacios, la única disposición a actos públicos a los que tenían la osadía de aparecer era transmitir tácitamente su resentimiento contra una población que sabían que lo odiaban. Calígula nombró a su caballo como senador y por su parte Nerón causó el gran incendio de Roma, mientras que Nerón tocaba el laúd desde su palacio, mientras su imperio ardía en llamas. En fin, en el sector límbico del pueblo romano, el odio, miedo o el resentimiento fueron temporales, y el amor que predicó el Imperio Romano luego de su conversión al catolicismo fue mucho más sostenido en el tiempo, por no decir permanente. Che messaggio darebbe al popolo del Venezuela? Grazie. Io non ho seguito la situazione della Venezuela e il messaggio che darò ai governanti: dialogare e fare la pace. Le dittature non servono e finiscono male, prima o dopo. Leggete la storia della Chiesa. Io dirò che il governo e la gente faccia il tutto per
trovare un camino di pace in Venezuela. Y bueno, hasta aquí el video. Disculpen lo poético y lo referencial de este video. Ya saben los motivos por el cual hacerlo así. Espero ilustrarlo. Igual de esta manera los quiero invitar a que interactúen, se suscriban, le den me gusta. Leo cada uno de los comentarios, los respondo, porque aquí no hay democracia aparente ni realpolitik. Aquí hay democracia real. Pueden opinar. Estoy leyendo cada uno de sus comentarios. Sugiéranme temas. Estoy pensando en justificar algunos videos de política internacional, como por ejemplo por qué Trump no me agrada como próximo presidente de los Estados Unidos, o cualquier tema que ustedes me sugieran aquí en los comentarios. Les recuerdo no hacer comentarios que hagan apología al odio sin mí. Y nada, la idea es seguir interactuando, seguir creciendo juntos. Y bueno, yo soy Firu Jerez. Muchas gracias por ver este video hasta el final y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.